Ecos de la cultura. Hola mis estimados, un gustazo volver a saludarlos en este su podcast favorito, Ecos de la Cultura. Mi nombre es Ari y el día de hoy les traigo el tercer capítulo del libro El Mariachi, símbolo musical de México, de el antropólogo Jesús Jáuregui. Y bueno, miren, solamente para introducción les voy a decir que esta semana sí se me hizo un poquito pesado hacer el podcast porque tuve presentaciones, salí de viaje, fui a la sierra a tocar por aquello del Corpus Christi y pues bueno, o sea, yo tal cual, estos podcasts por aquí los termino y los subo inmediatamente, no es como que me ponga yo a hacer podcast toda la semana y ya después los voy a subiendo conforme va, no, o sea, tal cual, así termino el podcast, lo subo. Entonces sí, me costó un poquito más de trabajo, pero ya estamos aquí, ya lo terminamos y espero que sea completamente de su agrado. En esta ocasión, como les mencionaba, vamos ya con el tercer capítulo del libro, muy interesante, creo que hemos estado aprendiendo bastante, creo que hemos conocido cómo es que ha surgido esta transformación de lo que ahora conocemos el mariachi y tal cual lo dice el libro, el símbolo musical de México. No hay pachanga si no hay mariachi. Honestamente, el mexicano necesita mariachis para toda la pachanga. Necesita mariachis para estar alegre, para pistear, para chillar, para lo que sea. Nos vamos con un mariachi. Entonces es bien interesante cómo se convirtió en lo que es este símbolo musical, este símbolo de identidad mexicana, que es lo que ahorita pues ya es el mariachi. Entonces bueno, me voy a callar hasta aquí, los voy a dejar para que comencemos con la lectura. Mi nombre es Ari y esto es Ecos de la Cultura. La era de la comunicación. El surgimiento del mariachi moderno. La gran transformación del mariachi se inició a finales de la década de 1930. Ya para entonces, este conjunto se había adaptado a las circunstancias de las grandes ciudades y de algunos centros de recreo como Chapala y Tlaquepaque. Había logrado su aceptación en los ambientes populares y reivindicado su condición de pintoresco entre los intelectuales y los políticos. Bueno, nada más como para no perdernos, vamos a hacer una pequeña recapitulación. En el capítulo anterior, recordemos que estábamos en época revolucionaria. Estábamos apenas comenzando la revolución. Ahorita pues ya estamos en una época de las nuevas tecnologías. Ya está la aparición de las grabaciones de audio. Ya el mariachi ya se centró en las grandes ciudades, salió de sus poblaciones y se centró en lo que son las grandes ciudades. Ya no es una música que solo se encuentra en comunidades, sino que sale de estas y la pueden escuchar también en las grandes ciudades. Vamos hasta ahí para que podamos entrar un poquito en contexto con lo que viene. Con preeminencia sobre grupos que lo precedieron por años en la capital, el de Silvestre Vargas tuvo un papel fundamental en la conformación del mariachi moderno. Su dotación instrumental ampliada permitió una versión más brillante de los sones y un acompañamiento más arropado para los cantantes del género ranchero. Vargas recuerda que en la toma de posesión del general Cárdenas fuimos la sensación. Alternamos con la banda de policía, la del Estado Mayor Presidencial y la típica de la Ciudad de México que dirigía don Miguel Lerdo de Tejada. Primero tocó otro mariachi. Cuando nos tocó el turno, nos arrancamos con el son de la negra, con un ritmo y una alegría que gustamos tanto. Buscando material para nuevos podcasts, hace poco me encontré una lectura que habla justamente del son de la negra. Menciona, o por lo que entendí con lo poco que alcancé a leer, habla también acerca, así como en este libro que habla de la transformación que tuvo el mariachi a lo largo de los años, este otro libro habla acerca de la transformación del son de la negra. Si ustedes escucharon el mariachi de Cirilo Marmolejo, pudieron escuchar también el son de la negra. Y si no lo han escuchado, los invito a que vayan a escucharlo, está en YouTube. Lo buscan tal cual como mariachi de Cirilo Marmolejo, el son de la negra, y van a encontrar que no es el mismo que nosotros ahorita conocemos. Yo hasta donde entendí, y les voy a traer esta otra lectura de la que les platico, lo que entendí es que el son de la negra que nosotros ahorita conocemos es la versión del mariachi Vargas
de Tecalitlán justamente, que es el que ahorita estamos comentando. Es algo bien interesante porque al final lo que platicábamos en anteriores ocasiones, todo se transforma, todo se va adaptando, todo se va adecuando a las nuevas épocas, a las nuevas eras. La tecnología tiene mucho que ver en esto. Entonces, todo se va adecuando, todo va cambiando, todo va en progreso, todo va transformándose. Entonces, la música es exactamente igual. Lo que nosotros ahorita conocemos como el son de la negra, que es el que más ballets folclóricos bailan, lo que es el son de la negra y el jarabe tapatío son de ley, que si van a bailar sones de Jalisco, sacan el son de la negra y el jarabe tapatío. Y es bien interesante ver cómo lo que ahorita conocemos como tradicional realmente ha ido cambiando a lo largo de los años. Y es necesario que conozcamos también estos cambios que se han ido formando, estos cambios que se han ido haciendo a lo largo de los años justamente para llegar a lo que conocemos ahora. El público nos aplaudió frenéticamente y don Miguel se mostró no solamente sorprendido, sino que puso todo su empeño en que el público nos conociera. Recuerdo muy bien cuando nos llevó a la presencia de don Emilio Azcárraga, en las calles de Ayuntamiento. Don Emilio, así que escuchó al maestro Lerdo de Tejada, nos llevó al estudio 7 de la XCW. El resultado fue un contrato con la poderosa radiodifusora y nuestra actuación inmediata en muchos programas. Fue el mismo don Miguel Lerdo de Tejada quien nos entregó un nombramiento como conjunto oficial de la policía, puesto que desempeñamos durante 20 años, 3 meses, 15 días. ¿Por qué este mariachi impresionó tanto a Lerdo de Tejada? ¿Por qué este personaje de la música mexicana, músico, director, compositor, no promovió antes de 1925 al mariachi de Concho Andrade? ¿Solo porque no existía un apoyo fundamental tan franco como el del cardenismo para la música nacionalista? ¿O porque la radiodifusión no estaba tan desarrollada comercialmente? La instrumentación del grupo de Vargas era muy semejante a la de la orquesta mariachi, que había venido de Jalisco a finales del Porfiriato, pero aquella conformación instrumental no correspondía a ninguna de las regiones del mariachi, sino que fue planeada, pensamos, como una imitación rústica de las orquestas típicas porfirianas. Y desde 1901, Lerdo de Tejada era el director de la principal de ellas. De seguro escuchó en 1907 a La Mariachi, el mariachi reforzado, según Sánchez Flores, en la fiesta de Chapultepec. Nuestra hipótesis es que Lerdo de Tejada identificó al conjunto de Vargas como algo semejante a las orquestas típicas que había manejado por más de 30 años y, en consecuencia, le dio su lugar. Sin embargo, el mariachi Vargas no fue el impulsor de la alteración instrumental más importante, esto es, de la adición oficial de la trompeta. Sobre este tema existe la versión difundida profusamente de que Emilio Azcárraga Vidaurreta, fundador de la emisora XCW, creó el mariachi con trompeta, al sugerir que la melodía fuera llevada por un instrumento más agudo para su mejor transmisión radiofónica. De hecho, los programas de mariachi por radio ya tenían casi una década y, hasta donde sabemos, no se habían presentado dificultades al respecto. Pensamos que si existió algún problema para la difusión de la música de cuerdas por ese medio, es probable que, dado que los propios mariacheros ya habían experimentado el efecto del sonido de los instrumentos de aliento en sus tierras de origen, fueron ellos mismos quienes propusieran la solución. Y bueno, vamos a volver otra vez con el mariachi de Cirilo Marmolejo. Y lo saco mucho a colación porque al menos yo, este es como el indicio más antiguo del que se tiene referencia en cuanto a grabaciones. Son de los sones de mariachi, digamos, más antiguos que he escuchado y que están, digamos, en su estado puro todavía. En sus grabaciones podemos encontrar, supongo que son como las últimas de sus últimos discos, podemos encontrar ya el uso de la trompeta. Entonces, pues bueno, creo que sí podría ser posible que los mismos mariachis hayan dicho, va, metemos esto sin ningún problema.
Y es que pasa ahorita en la actualidad. Todos los seres humanos somos influenciables por naturaleza. Tanto a ti como a mí, si algo nos gusta, nos adaptamos a eso que nos gusta y lo convertimos en nuestro. Lo mismo pasa con la cultura, con las costumbres, con la música, con la danza. Pasa en los mismos ballets. ¿Por qué hay tantos ballets bailando algo igual? Pues porque uno lo vio, al otro le gustó y dijo yo lo voy a poner, porque así somos como seres humanos. ¿Por qué hay tantas mujeres peleándose por el mismo bolso? O sea, pues porque si te gusta tú lo quieres tener y entonces lo adoptas para tu estilo. Todos tenemos como esta parte de si esto me gusta y va conmigo, yo lo tomo y vuelvo a lo mismo. Esto se puede tomar tanto para la música como para la danza, como para las sociedades en general. Somos influenciables, tenemos influencias del exterior que afectan nuestra manera de percibir las cosas y en muchas ocasiones las tomamos y las hacemos nuestras. Digamos que las tomamos, las convertimos y las integramos a nuestro día a día. Nos parece infundada la suposición de que la trompeta del mariachi fue una imitación del septeto típico habanero. Los músicos de preparación académica especializados en el género campirano que asesoraron la conformación del nuevo estilo de mariachi sabían cómo proponer un peculiar tono rural que precisamente contrastará con el sonido urbanizado del danzón. Este era el que imitaba a la música antillana. Por lo demás, los primeros ejecutantes de trompeta en el mariachi moderno eran de origen rural, como Gil Díaz y Jesús Salazar. Los mariacheros antiguos no hablan para nada de trompetistas al estilo de los cubanos. Y ahí en el Tenampa conocimos a Jesús Salazar, que es el hombre que hizo que la trompeta fuese el corazón y la alegría del mariachi, pero no se le hizo fácil conseguirlo. Le costó muchas humillaciones, pues al principio la gente lo rechazaba, creyendo que el mariachi debía ser solo de cuerdas. Y esto sí es cierto, porque hasta la fecha yo que tengo familia en Jalisco, un tío ya mayor que también es músico, él sí comenta que el mariachi no tenía trompeta y sí como que malvé las trompetas en los nuevos mariachis. Esto sí es como algo, pienso yo que común entre la gente ya mayor que conoció el mariachi sin trompetas, sí es como mal visto entre todos ellos que ahorita el mariachi ya se ejecute con trompetas. Más que quién y cuándo introdujo la trompeta en el mariachi, las transmisiones de la XCW, la voz de América Latina desde México, fueron determinantes para que la trompeta pasara a ser no solo un instrumento indispensable, sino el más representativo. Se inició su canonización como el ejecutante principal de la melodía y se alteró así el balance original del conjunto de cuerdas. Se propició en síntesis un cambio en la imagen sonora del grupo. Parece, sin embargo, que el papel protagónico del mariachi Vargas se circunscribió a ciertos aspectos del código musical, como los arreglos y el estilo de ejecución. Otros conjuntos, como el de Marmolejo, tomaron la delantera con la grabación de discos en la entronización de la trompeta. Ante el gran acoplamiento que se iba logrando entre el mariachi con trompeta y la canción ranchera de esa época, Vargas tuvo que ceder. No obstante, su mariachi nunca desechó el arpa. Todavía durante la década de 1920, las tendencias musicales coexistían y se desarrollaban sin obedecer a un control centralizado. En la segunda mitad de los años 30, los medios de comunicación masiva operantes entonces, disqueras, radiodifusoras y productoras cinematográficas, se interconectan orgánicamente en manos de la iniciativa privada y comienzan a ejercer una rectoría rígida y selectiva. Aprovechando el ambiente nacionalista que tomó un nuevo brío durante el periodo cardenista, se diseñó un estilo musical ranchero con una intención totalmente comercial y una vocación de uniformidad, pregonando sin embargo como netamente campesino y profundamente tradicional. ¿A qué le suena esto? Hablamos de sacar beneficios económicos por vender una idea de lo que es tradicional o cultural o rural. ¿A qué les suena? Simplemente se los dejo ahí. A la conformación de este estilo estaría asociado el surgimiento del mariachi moderno. Este engranaje de los medios subsumió y desplazó al teatro de revista, no sin antes retomar todos los elementos que de él fueran utilizables, incluso sus más notables intérpretes de canciones.
Durante los 30 y principios de los 40, las transmisiones radiofónicas de música seguían siendo en vivo y con artistas de buena calidad. Ahí, en conjunción con las compañías grabadoras, se fue conformando un estereotipo en la forma de ejecución y de composición de la canción ranchera. Las compañías disqueras no solo establecieron una duración estandarizada, menor a la usual. Claro, miren, recordemos en capítulos anteriores, me parece que fue en el primer capítulo, se habla de que el mariachi era hacer música para bailar. Cuando nosotros vamos a un baile, cuando nosotros vamos a la pachanga a los 15 años de la prima, pues lo que queremos es que haya música, no dejar de bailar, porque lo estamos disfrutando. De hecho, es como que al DJ vamos y otra, pues sí, porque lo que queremos es seguir bailando. Y recordemos que también en capítulos anteriores yo les comentaba que la música de mariachi se trataba únicamente de versos, no se trataba de una canción con un inicio, un desarrollo y un fin, sino de versos al aire. Entonces, teniendo en cuenta esto, las canciones duraban lo que quisieran durar, podían durar 5 minutos, 10 minutos, y es que los músicos aguantaban y no se les andaba cayendo el brazo como a mí. Chismecito, paréntesis. La semana pasada, antes de estar grabando esto, fui a la sierra a tocar en la fiesta de Corpus Christi y Dios de mi vida estuvo ouch. Tocamos un día completito de 9 de la mañana a 2 de la mañana. Al siguiente día tocamos de 4 de la tarde a 4 de la mañana, pero un día antes del Corpus Christi como tal, también tuvimos un compromiso de 5 horas. Entonces, bueno, llegué a casa con contracturas en muñeca, hombro, espalda, y bueno, mi fisio se quedó así de, güey, si vas a estar tocando, por favor, haz algo porque no estás soportando. Pero bueno, fin del paréntesis. Entonces, así como nos pasó a nosotros en la sierra, que pues las personas lo que querían era bailar, pues para eso contratan la música de mariachi también podía durar lo que quisieran durar. Sin embargo, pues ya para hacer esta música comercial, pues no podía durar tanto, porque seamos honestos, si algo dura mucho y es exactamente lo mismo todo el tiempo, aburre. A todos nos aburre estar escuchando lo mismo una y otra y otra y otra vez. Por eso también intento este podcast hacerle y meterle algún chascarrillo como para que no se les haga tan tedioso, pero al final es eso, nos aburre estar escuchando una y otra vez lo mismo. Lógicamente, si necesitamos que llegue a más gente, pues necesitamos hacerlo mucho más digerible. Ya ahorita en la actualidad de plano ya estamos por los suelos, en donde lo que digerimos son 10 segundos. Ahorita sí ya estamos muy cabrón en esta parte de hacer todo más corto, pero es que es así. Al ser humano nos aburre estar allí viendo lo mismo una y otra vez. Entonces es entendible. Todo lo que se comercializa tiene que ser rápido, fácil y digerible para quien lo escucha, para quien lo ve, para quien lo compra. Sino que comenzaron a difundir versiones de las melodías tradicionales de mariachi modificadas a partir de los arreglos de músicos de nota, como Rubén Fuentes y Gustavo Santiago. Sones como La Negra, Camino Real de Colima, El Carretero y Las Olas fueron expropiadas del patrimonio colectivo y anónimo al registrarse su autoría como si fueran creaciones individuales de los arreglistas, quienes, por cierto, compartieron el crédito con los mariacheros y les proporcionaron las versiones correspondientes. Y vuelvo a la reflexión de hace como 2 comentarios. ¿A qué les suena esto? Tomar lo que no es tuyo, decirle al mundo, miren lo que pasa en los pueblos, y apropiártelo como, no, es que yo lo hice. Yo lo hice, salió de mi cabecita. ¿A qué les suena? Más aún, pronto se encargaron composiciones a personas que no eran portadoras de la tradición auténtica del mariachi y cuyas obras eran difundidas profusamente como típicamente mexicanas, pues se enfatizaba en ellas un aire rural. Eran diseñadas en las metrópolis expresamente con la intención de hacerlas pasar por campesinas. Y si todavía no le guachan a lo que les intento decir con mis preguntas, nos referimos a los ballets folclóricos. Hacen ellos creaciones, porque es eso, son creaciones que se llevan a escenarios y de repente algunos es como de, no, es mi versión. Ok, o sea, entiendo que hablan de su versión en cuanto a, pues ellos pusieron los pasos, ellos pusieron las secuencias, más que los pasos pusieron las secuencias, ellos hicieron la coreografía, ellos crearon el vestuario, o sea, es su creación. Pero ¿hasta qué punto, hablando por ejemplo de la danza tradicional, no
de bailes como comúnmente se les conoce como los bailes mestizos, hablando de las danzas tradicionales, ¿hasta qué punto es tuyo? O sea, tú como coreógrafo, ¿realmente eres el autor de la danza en sí? Pienso que no. O sea, pienso que si alguien más pone en su grupo esa misma danza, pues en realidad no es ni tuya ni de él, es de la comunidad, es de la población de donde salió, pero no es tuya. Entonces sí, es interesante también ver aquí, en el caso del mariachi, esta parte de cómo de repente lo que se supone era del pueblo, ya no era del pueblo, le quitaron sus derechos de autor. En este caso, cuando se supone que es del pueblo, me parece que se le conoce como de dominio público. Y creo que hay algunos poblados en donde sí son costumbres o es música que es de ellos, ya lo tienen registrado tal cual como de ellos, de la cultura, de la población, de cierta comunidad. Entonces sí está como bien cabrón porque le dan el poder a terceros de crear algo que representa a la comunidad, cuando esos terceros ni siquiera son de la comunidad. Aquí dejamos que músicos estudiados hagan música del pueblo, cuando ellos no son del pueblo. Entonces está muy cabrón, ¿no? La canción vernácula ha sido prefigurada desde la segunda mitad de la década de 1920 en el teatro de revista. Varios intérpretes compositores contribuyeron a conformar el género con temas como Pajarillo Barranqueño, Allá en el Rancho Grande y La Feria de las Flores. Dentro del estilo ranchero se desarrollan canciones alegres y bucólicas, como A Totonilco, Las Salteñitas y Soy Virgencita, o las que se basaban en evocaciones tristes, como Varita de Nardo, La Negra Noche y Adiós Mariquita Linda, y las de estilo bravío, protagonizado por Lucha Reyes, quien lo hizo popular con éxitos como El Herradero, Juan Colorado y Guadalajara, que ya constituía un modelo. Con La Tequilera, esta cantante inauguró y difundió los nuevos temas e inspiraciones de la canción ranchera: el alcohol, el corrido de nota roja, el abandono, el desdén y el elogio de provincia al lado del machismo y la afirmación nacionalista o localista. Lucha Reyes había adquirido su timbre característico de manera un tanto accidental. Tras recuperarse de una afonía en 1927, la voz de soprano se le tornó más grave y ligeramente áspera, con tono de contralto y un matiz más enronquecido. Este fue el instrumento ideal para su éxito, pues desarrolló un estilo vigoroso basado en el escape melódico y completó la imagen con ademanes y gestos decididos. Falleció trágicamente en la plenitud de su carrera. Cuando ya se había logrado una definición clara en el estilo de composición y de ejecución a partir de 1940, se realiza la conjunción definitiva entre el mariachi moderno y la canción ranchera. Entonces se consolidan los compositores especializados en canciones de corte jalisciense para mariachi. Los más destacados fueron Manuel Esperón, compositor, y Ernesto Cortázar, letrista, cuyo dúo terminó por establecer el estándar del género, entre otras con Noche Plateada, Serenata Tapatía, Traigo un amor y sobre todo con sus temas título para películas campiranas. El diseño no se circunscribía al aspecto musical, pues esas canciones rancheras eran planeadas como elementos de películas. Ahora el mariachi no era ya el protagonista principal de su música, pues había pasado a ser el acompañante de los intérpretes de la canción bravía, personajes forjados también durante esa época. Los prototipos fueron Lucha Reyes y Jorge Negrete, quienes llegaron al género ranchero a partir de una preparación musical académica y manejaban, por lo tanto, voces educadas, de acuerdo a los patrones cultos y, por supuesto, estaban capacitados para proceder con notación musical. Y esto es también lo que hemos platicado en anteriores capítulos, cuando en anteriores comentarios les decía que la canción mariachera no cuenta una historia, sino que son versos al azar. Aquí se transformó justamente para ser útil para las películas. Y es así como se empezaron a crear las canciones con historias de amor, de desamor, de machismo, porque en aquel entonces eso era lo que permeaba en la sociedad. Entonces, bueno, aquí es a donde surgen
esas canciones de amor que tanto cantamos y que tanto coreamos. Aquí sí quiero hacer un comentario acerca de lo que se conoce como la música tradicional mexicana. Cuando yo estaba trabajando en una escuela secundaria, me acuerdo que cada año teníamos que acudir a concursos culturales, ya sea de canto, música, teatro, danza, había también de oratoria, de ajedrez me parece, pero bueno, yo iba específicamente al concurso de canto. Y bueno, en el concurso de canto se especificaba que tenía que ser música tradicional mexicana. Y yo decía, no, pues es mi fuerte, ¿no? O sea, yo siempre dije, yo sí sé de música tradicional mexicana. En aquel entonces todavía no formaba parte de ningún trío ni nada por el estilo, pero tenía el conocimiento de música tradicional de Guerrero, de las chilenas de Oaxaca, por ejemplo. Entonces yo sí tenía como que este conocimiento de la música de Huapango también. Yo sí tenía este conocimiento acerca de la música tradicional y yo veía a la música tradicional como algo plenamente de los pueblos. Sin embargo, cuando fui la primera vez, me di cuenta que cantaban puras de Jorge Negrete, José Alfredo Jiménez, de intérpretes como Pedro Infante. Entonces sí me quedé yo con cara de, ¿neta es música tradicional? Y pues los jueces lo que calificaban era eso, una voz educada. Si se dan cuenta o si recuerdan en mis anteriores comentarios, la música tradicional no necesita una voz educada. Realmente no necesita una voz academizada. O sea, sí se necesita tener un buen oído para poder cantar, pero no es absolutamente necesaria una voz prodigiosa, cosa diferente a lo que pasa con las canciones rancheras de Pedro Infante, Jorge Negrete, que me parece también, no sé en dónde escuché, pero creo, casi siempre digo el creo, ¿verdad? Pero es que no puedo estar absolutamente segura hasta tal cual sacarlo de un libro, pero creo que tanto Jorge Negrete como, no sé si Pedro Infante también, pero creo que sí, Jorge Negrete tenía bases en la ópera. Entonces por eso sí era como su vozarrón de wow, impresionaba. La neta eran voces prodigiosas, pero la música tradicional no era así. Entonces bueno, cuando iba, les digo yo, a estos concursos, realmente sí era como un poquito decepcionante porque yo me acuerdo que en alguna ocasión llevé un son en totonaco, el niño se aprendió el son en totonaco y pues a la gente no le interesó porque pues en primera no lo entendían, en segunda no era una canción que necesitara tantísima destreza vocal, entonces pues bueno, o sea, no pasamos ni a la segunda ronda. Poco a poco pues fui aprendiendo, intenté como hacer mis adaptaciones a que tuvieran destreza vocal, pero al mismo tiempo también fueran tradicionales y pues en alguna ocasión sí lograba pues pasar tanto a las segundas rondas. Algunos maestros sí me decían, no, maestro, es que le robaron la corona y yo, ay, bueno, ya, ¿qué importa? Igual también, mi opinión respecto a los concursos es, eso a lo mejor puede ir para otro podcast, pero realmente los concursos a mí no me generan algún de que, ay, no, ya gané el primer premio. Ajá, ¿primer premio de qué? ¿Para qué? ¿Para quién? Pero bueno, entonces sí, creo que también ahorita, en la actualidad, cuando se habla de música tradicional mexicana, lo primero que se les viene a la mente es Jorge Negrete, Pedro Infante, José Alfredo Jiménez, Antonio Aguilar. Y no, en realidad eso no es la música tradicional mexicana. Necesitamos hacer una reflexión muy intensa acerca de eso. ¿Qué es para ustedes la música tradicional mexicana? Porque si cuando les decimos eso piensan en todos estos exponentes del nacional mexicano, como me parece que ya hay un género tal cual que se llama así, el nacional mexicano, pues estamos cabrón, ¿no? Estamos muy, muy desfasados de la realidad. Así, el cine sonoro mexicano surgió aprovechando los elementos depurados por el teatro de revista, el estilo escénico, la imagen estilizada de los charros y las chinas poblanas, los elencos y sobre todo la combinación de diálogos con canciones rancheras. Más aún, las canciones contribuyeron en gran manera a fijar uno de los tipos característicos de la cinematografía nacional, el charro cantor. Antes que ser bravucón, borracho, pendenciero, simpático y mujeriego, debía ser un cantante más que aceptable. No es por azar que Jorge Negrete se convirtiese en el actor ideal para ese personaje imposible, una especie de Caruso ranchero capaz de pavonearse cual una extraña cruza entre gallo de pelea y pavo real. En las películas de la época de oro del cine mexicano se terminó de conformar la imagen, sonora y visual, del mariachi moderno. Los ajustes finales corresponden a Hora, Ponciano, Jalisco nunca pierde y Así es mi tierra.
En Ay Jalisco no te rajes se conjuntaron generalmente las composiciones de Esperón y Cortázar con la voz y presencia de Negrete. Todavía el mariachi El Perla de Occidente aparecía en segundo término y el primer plano era ocupado por el trío Tariacuri. No obstante, el sonido y el concepto ya eran los del mariachi. El modelo estaba logrado. La producción seguiría incontenible y exitosa. El Peñón de las Ánimas, con el trío Calaveras y los mariachis Vargas de Tecalitlán y México de Pepe Villa. Así se quiere en Jalisco, con el trío Los Plateados y el mariachi Marmolejo. Pronto entraría en esta escena otro charro cantor, idolatrado, Pedro Infante, con El Ametralladora, Cuando lloran los valientes, Si me han de matar mañana. En los 50 el mariachi moderno había desplazado a los tríos rancheros y se apoderó de manera omnipresente de la escena musical. El título de estas películas coincidía frecuentemente con el de la canción tema. Sus comedias rancheras tuvieron como escenario un México tradicional rural que solo existía y sigue existiendo en ellas. Fíjense que hace poco estaba platicando con un conocido mío en Facebook que hablábamos acerca de un influencer. Me imagino quién puede ser, pero honestamente no estoy segura de quién. Pero un chico influencer que se dedica como a difundir la danza folclórica y que muchos pues lo tachan de que pues él no es un maestro, él es solamente un influencer y ya. Y mi contacto en Facebook hablaba acerca de que, como dicen, no importan los medios sino el fin, algo así. O sea, mientras se difunda, no importa cómo. Sin embargo, difiero en ese modo de pensar porque en el proceso de esa difusión, ¿qué estás difundiendo? ¿Para qué? ¿Y quiénes son los que están saliendo beneficiados de ello? Es decir, ocupando el ejemplo que nos está poniendo el libro, utilizaban el mariachi que sacaron de las comunidades de Tecalitlán, de Cocula, ocuparon la imagen del pueblo, la música del pueblo, los bailes del pueblo y lo llevaron a la pantalla grande. ¿Para beneficio de quién? Pues lógicamente de los que estaban haciendo esas películas, no para beneficio de los del pueblo. O sea, sí, qué bonito que se dé a conocer, pero ¿a costa de quiénes? Creo que sí es importante que reconozcamos las tradiciones desde su raíz, desde los orígenes, y por orígenes no me refiero a que nos retornemos a la época de los dinosaurios, me refiero a que vayamos a las comunidades, a que sepamos de dónde salen y a partir de allí difundirlo teniendo en cuenta esta raíz. Porque si solamente vamos a difundir lo bonito, y todavía, aparte de que solamente vamos a difundir lo bonito, lo vamos a transformar para un consumo ya sea nacional o ya sea mundial, pues bueno, entonces ¿de qué se trata? Ya no estamos difundiendo ni la cultura, ni la tradición, ni nada por el estilo. Simplemente estamos difundiendo, vuelvo a lo que siempre digo, un espectáculo. En este caso de lo que nos plantea el libro, difundieron una espectacularización de los pueblos, de la música y de sus bailes. El tema del melodrama era el pretexto para que los artistas interpretaran una canción tras otra. Con estos filmes se estableció el nuevo modelo del mariachi, charros acompañantes del charro cantor o de la cantante bravía. A partir de entonces, sus clientes, aún en la antigua región del mariachi, se identificaron con la imagen de estos últimos y ya no como los tradicionales bailadores de jarabes y sones. México atravesaba por el periodo de relativa prosperidad concomitante a la Segunda Guerra Mundial y a la posguerra. La capital y las demás ciudades de provincia arrancaban su crecimiento incontenible, incorporando a la vida urbana una población de inmediato pasado campesino. Para ella, una música con aire campirano era una reafirmación orgullosa de su origen provinciano. Para quienes permanecían en las áreas rurales, era el único mecanismo para acceder a una modernización, por lo menos musical, y desechar las melodías de un pasado estigmatizado por la ideología dominante. El género ranchero musical y cinematográfico fue así un rotundo triunfo comercial y simbólico de la moderna comunicación electrónica. Los compositores y los productores de películas lograron pronto los temas de los ídolos y las formas que le garantizaban éxitos y taquillazos millonarios, y un público feliz y cautivo.
Mediante el poder y la fascinación de la radio, los discos y las películas, el triunfo de un nuevo prototipo de mariachi fue absoluto. Asimismo, los mariachis con trompeta fueron promovidos como los embajadores musicales más idóneos, tanto por el gobierno mexicano como por las empresas publicitarias para realizar giras artísticas en el extranjero. Y fíjense algo bien curioso. El mariachi, como lo conocemos ahora, ya es reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Entiendo, o según sé, ya no se puede como cambiar, modificar este conjunto musical de cuerdas y trompetas. Ya no se puede hacer ninguna modificación, es un símbolo de identidad para lo que es la cultura mexicana y pues bueno, ya se quedó así. Y fíjense, y es bien curioso porque ni siquiera es lo que era. Surgió de esta espectacularización justamente de su música. Sin embargo, la adopción generalizada de la nueva instrumentación y del atuendo oficial no se dio de manera inmediata, sino irregular. De hecho, la gestación del mariachi moderno se desarrolló aproximadamente a lo largo de una década, a partir de algunos músicos originarios de Jalisco, emigrados a la Ciudad de México, se logró crear un nuevo mariachi. La constitución intrínseca del mariachi tradicional se había transformado completamente. Su instrumentación, su actitud al tocar, su estilo de ejecución, su balance musical, la duración de sus piezas. Las melodías y las letras de sus canciones pasaron a estar impuestas por los diseñadores al servicio de los medios de comunicación. Ahora se trataba de un conjunto citadino con el estilo uniforme. El mariachi había pasado de la cultura popular regional anónima a la cultura de masas, que es la de la sociedad del consumo, comercializada, de autor. De ser el centro de la fiesta, se convirtió en un acompañante, un complemento. Para la conformación del nuevo estilo mariachi, se seleccionaron algunos aspectos del mariachi tradicional, los que serían irremediablemente alterados a partir de los criterios de la estética cultista. El mariachi moderno surge, en cierto sentido, de la base musical y de los ejecutantes del mariachi tradicional, y se puede decir que representa hasta cierto punto una derivación de la tradición de Occidente de México, pero esta tradición y sus intérpretes fueron subsumidos, reacomodados y modificados en un nuevo contexto cuyo centro y motor son los medios de comunicación masiva. Es supuestamente una tradición vernácula con profundas raíces en el pasado. Y bueno, ya sé que por aquí va a haber muchos eruditos que saben lo que significa vernáculo, pero pues no todos somos tan eruditos como ustedes, ¿ok? Así que vamos a ir a San Google, obviamente, porque ya no existen aquí los diccionarios impresos, y San Google nos dice que vernáculo se refiere a lo propio de un lugar, región o país. Esto puede referirse a lengua, costumbre, arquitectura o cualquier otra manifestación cultural que sea nativa o característica de un lugar específico. Fíjense que sí, yo escuchaba mucho esto de que la música vernácula, de hecho justamente lo que les comentaba en pasados comentarios, cuando íbamos a los concursos, justamente también era como de concurso de la canción vernácula. Y fíjense, yo no conocía, me daba una idea, pero yo no conocía específicamente el significado de esta palabra. Pero bueno, pues ya todo lo dije en mis anteriores comentarios. O sea, creo que el cambio del mariachi se hizo desde el cambio de su fin. Ya no tenemos a un mariachi con el que podemos bailar, o sea, bailar sones zapateados, sino un mariachi únicamente para escuchar, cantar, empedarnos y llorar. En realidad se trata de una institución que data del periodo cardenista, de 1934 a 1940. De esta manera, a hechos sociales que constituyen reciente se les ha colocado la etiqueta de un pasado tan inexistente como necesario para lograr que el pueblo se identifique con propuestas que le venden como sus raíces. Esto es en lo que sí me interesa que tengan bien conciencia. Nos venden un espectáculo musical, dancístico, teatral, y nos lo venden como si fuéramos parte de él, como si de allí nosotros proviniéramos. Y ese es el meollo del asunto. Yo no estoy en contra de que lo hagan, pero no son nuestras raíces, no venimos de allí. Véndanse como lo que son. Tengan conciencia de que son espectáculo, por favor, tengan conciencia de eso. No podemos
ir por el mundo diciendo que preservamos la tradición, que somos ese México idílico, ese México bonito, porque en realidad no lo somos. Yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando yo era más chiquita, yo sí pensaba que en otros países, por ejemplo en China, todavía se la pasaban viviendo con kimonos y en chocitas y cositas así, que es lo que nos venden también de allá. Y realmente no, o sea, y lo mismo, muchas personas del extranjero todavía piensan que aquí vivimos con sombreros y zarapes, y no, realmente eso es en lo que yo estoy en contra, eso es lo que opino que no debería pasar. Deberíamos de vender lo que es, lo que hacemos tal cual, no engañar a la gente con un México idílico y un México súper bonito, colorido, alegre, porque no lo somos, no todos somos así. O sea, ya tenemos tecnología, ya tenemos otras costumbres, de hecho, inclusive tenemos costumbres extranjeras que las adoptamos en México y no tiene nada de malo, simplemente ¿para qué vender un ideal que no es? Este mariachi moderno es el grupo musical más importante producido en la Ciudad de México, aprovechando un ambiente nacionalista con el fin de atraer a las masas de consumidores, quienes, por cierto, requerían una mercancía de esta clase. Ante la difusión masiva de su imagen sonora y visual, este tipo de mariachi folcloricista fue imitado por los grupos ya existentes en la Ciudad de México y en otras urbes de provincia. Más aún, los mariachis tradicionales de las áreas pueblerinas y rurales se vieron obligados, por presión del público, a adoptar el nuevo estilo y en consecuencia la trompeta. Atraídos por la ilusión que los medios difundían y con la esperanza de la fama y los sueldos espectaculares, muchos músicos de provincia se volcaron a la capital. Muy pocos lograron un acomodo acorde con sus expectativas. La mayoría terminó como integrantes de los numerosos mariachis populares, no de los contados de lujo, los hegemónicos forjados y promovidos por los diseñadores musicales del aparato comercial. Mientras tanto, los grupos de mariachi modernos se comenzaron a formar por doquier, sin importar que ninguno de sus integrantes fuera originario de la región del mariachi, pues ahora se trataba de copiar la música de los discos y de las películas. El mariachi ya pertenecía a todo México, había llegado a ser el conjunto nacional. Bueno, pues ahora sí los regañé, compadres. Bueno, no es regaño, es solamente la invitación a la reflexión, decía mi mami. No te estoy regañando, ¿ok? No es regaño, es solo una llamada a su atención. Y pues bueno, no me queda más que agradecerles por haber llegado hasta aquí. Recuerden por favor compartirlo si es que les gustó, si es que creen que a alguien más les puede interesar. Nos vemos en el siguiente capítulo, que va a ser ya el capítulo número 4 del libro El Mariachi, símbolo musical de México, de Jesús Jáuregui. Por mi parte es todo y les agradezco infinitamente. Mi nombre es Ari y esto fue Ecos de la Cultura. Ecos de la cultura.